La maravilla murió por mí, como allá en el Calvario dio su sangre carmesí. Cantaré la bella historia de Jesús mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré honor. Cristo vino a rescatarme, vil perdido me encontró, con su mano fiel y tierna al redil me llevó. Cantaré la bella historia de Jesús mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré honor. Mis heridas y dolores el Señor Jesús sanó, del pecado y los temores su poder me libertó. Cantaré la bella historia de Jesús mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré honor. En el río de la muerte el Señor me guardará, es su amor tan fiel y fuerte que jamás me dejará. Cantaré la bella historia de Jesús mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré honor. Hola, bendiciones. Por la gracia de Dios, nuevamente aquí para compartir el mensaje en este día. Y bueno, pues agradezco a Dios la oportunidad. Estamos aquí nuevamente a través de Facebook Live en la página de Experiencias Cristianas. Y bueno, espero que este mensaje sea para edificación, pero sobre todo que sea para honra y gloria de Dios. Simón el fariseo y la mujer pecadora. Dos polos totalmente opuestos. Uno es luz, la otra es obscuridad. A él quieren seguirlo. A ella la desprecian. Él es el líder religioso. Ella es una mujerzuela, una pecadora. Él promueve principios morales. Ella se encarga de romperlos. Él es el anfitrión de la fiesta. Ella ni siquiera fue invitada. Pregunta a la gente de Capernaum, ¿a quién escogerían como el más piadoso, el más religioso? Y es probable que todo Capernaum, y todos también en la actualidad, escogeríamos a Simón. Después de todo, es un hombre de hábito, es un hombre religioso, es un líder en la palabra. Bueno, dije que todos, pero ¿sabes qué? Creo que no todos. Todos escogerían a Simón, menos Jesús. Y no solamente no va a escoger a Simón, sino que además va a explicar a Simón el porqué de su decisión. Y no es que a Simón le interese saber lo que el maestro piensa al respecto. Él está más ocupado en sus pensamientos. ¿Quién ha dejado entrar a esta mujer pecadora? ¿Quién la dejó pasar? Y no solamente eso, sino que además, y este que se dice ser profeta, si supiese la clase de mujer que está ahí a sus pies, entonces
se daría cuenta qué clase de mujer está tratando con él. Bueno, una cosa tuvo que aprender Simón aquel día, y es algo que también podemos aprender para nosotros hoy en día, aquellos que queremos ser discípulos de Cristo. La gracia de Dios no se compra. La gracia de Dios es un regalo. Es un regalo para todo aquel que de una manera de humildad, de una manera con arrepentimiento se acerca a Dios, para beber de la copa de la gracia. Para aquellos que incluso han bebido de la gracia al principio, pero después se han olvidado de ella y ahora son autosuficientes, cuidado, porque tal vez estén en un serio problema con respecto a la gracia del Señor. Quiero leer el pasaje que nos ocupa en este día, que está ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 7, versículo 36 en adelante, y lo voy a leer. Me gusta mucho porque hay algunas palabras que de acuerdo al contexto de la historia pueden ser utilizadas apropiadamente. No es que la Reina Valera, recuerda, la Reina Valera siempre respeta el original griego, tal cual está traducido. Pero en algunas ocasiones, de acuerdo a toda la composición de las palabras para nuestro lenguaje, a veces es un tanto difícil de entender algo. Por eso lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo, a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, o sea, es una consecuencia. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Es una lección en verdad inolvidable para cada uno de nosotros, no solamente en aquel tiempo para los que estaban allí escuchando, los discípulos entre ellos, sino que es una gran lección, como yo dije al principio, una lección de gracia, una lección de perdón, una lección de misericordia, pero también una lección de humildad y una lección de autosuficiencia. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Bueno, antes de pasar a una reflexión que quiero compartir, sobre todo comparto las reflexiones por los datos históricos que las personas que escriben esto, que estudian esto,
nos comparten. Hay ocasiones en que debemos entender ciertas situaciones, ciertas circunstancias de la cultura que se veía, del por qué los fariseos o por qué el pueblo de Israel actuaba de tal o cual manera, independientemente que sabemos que hay una ley y todo lo demás. Pero es importante saber las costumbres, cómo eran, por qué se debía a ciertas cosas, etcétera, etcétera. Por eso es que comparto algunas reflexiones. Pero antes de compartir esas reflexiones, quiero compartir algo que está aquí en la escritura y lo quiero hacer pensando primero en la actitud de ambos, tanto la actitud de Simón, el fariseo, como la actitud de la mujer. Y voy a ir primero al libro de Salmos, en el capítulo 51, versículo 15 al 17, y como he venido haciéndolo, lo voy a leer en la Reina Valera y luego voy a leerlo en otra traducción. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Estoy leyendo en la versión nueva internacional, perdón, la nueva versión internacional. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Tiene mucho que ver con la autosuficiencia. Hay ocasiones en que muchos de nosotros, los fariseos, era lo que pensaban, que a través de sus obras, a través de sus actos, y luego todos ellos en público, pensaban que de esa manera alababan y glorificaban a Dios, que de esa manera estaban bien delante de la presencia de Dios. Y la verdad es que hasta parece que olvidaban, los salmos fueron escritos en su época, los salmos fueron escritos allá en el Antiguo Testamento, y David es bien claro cuando dice que el sacrificio, no esos sacrificios, dice el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. De siempre el Señor lo que ha querido es lo interior, lo que ha querido es lo interno, lo que Él quiere es un corazón arrepentido, lo que Él quiere es de verdad un espíritu, como dice aquí, quebrantado. Imagínate cuando empiezan las bienaventuranzas allá en el Sermón del Monte, la primera bienaventuranza que el Señor habla dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y quiénes son los pobres en espíritu? Aquellos que tienen un espíritu quebrantado, aquellos que son capaces de reconocer que necesitamos de Dios, de reconocer que nuestra vida sin Dios, que nuestra vida aún con buenas normas, buenas reglas, buenas costumbres religiosas o las que sean, no podemos llenar ese vacío inmenso que hay en nuestra vida. Y David está diciendo un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Otro pasaje que quiero leer y que tiene mucho que ver con lo que pueda ocurrir en este día es mi percepción. Yo no estoy diciendo que tenga que ser de esa manera, pero por la historia que yo veo y que he compartido en otros mensajes, cuando Pablo manda a llamar a Mileto, a los ancianos de Éfeso, y les recomienda y les pide, les suplica que guarden, que cuiden al rebaño contra los falsos maestros, contra los apóstoles, contra la gente que entre ellos mismos se levantarán. Y luego llegas a Apocalipsis capítulo 2 y ve la consecuencia de los consejos de Pablo, pero las consecuencias de los consejos cuando las cosas no son de la manera que Dios nos ha instruido, no son de la manera en que Dios nos ha dirigido para una adoración clara y verdadera. Dice, estoy en la nueva versión internacional, conozco tus obras, dice versículo 2, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. O sea, la iglesia en Éfeso era una iglesia que de verdad llena de sana doctrina. Era una iglesia que contendía ardientemente por la fe. Era una iglesia que estaba preparada para presentar defensa ante todo aquel que os demandara razón de la esperanza que hay en vosotros. Era una iglesia que, como Pablo le dice a Timoteo, persevera en tu ministerio, cuida la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y en verdad, en ese sentido, era
una iglesia de veras ejemplar, era una iglesia. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Dice el versículo 4. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. ¿Cómo, Señor? Si acaso no nos han enseñado que debemos contender ardientemente por la fe. ¿Acaso no nos han enseñado que debemos siempre cuidar la sana doctrina? ¿Acaso no nos han enseñado, Señor, que debemos ser perseverantes de verdad en la buena enseñanza, que debemos estar escudriñando, que debemos tener conocimiento y todo lo demás? Sí, pero cuando a veces nos metemos tanto en una dirección que olvidamos lo principal. Estamos aquí, tú y yo, en este momento, estoy aquí compartiendo este mensaje. ¿Sabes qué? No porque pueda yo predicar, no porque pueda yo dar un mensaje, estoy aquí solamente por la gracia de Dios. Y si tú estás o tienes la oportunidad de estar oyendo ese mensaje, es por la gracia de Dios. Si tienes la disposición, gloria a Dios. Pero sabes que todo esto ocurre solamente por la gracia de Dios. Y es la gracia de Dios lo que ha inundado este Nuevo Testamento. Y eso es lo que muchas veces hemos olvidado. Y podemos caer en este renglón. Por eso hablaba yo, por un lado, de la autosuficiencia y por otro lado de cómo erramos los caminos en cuanto a la percepción. Recuerda que estamos ahí en Simón y Fariseo y la mujer pecadora y la enseñanza que va a dar. Pero antes de ahí quería yo hacer esto. Fíjate lo que dice, cuando dice que has olvidado tu primer amor. Podemos imaginar muchas circunstancias, muchas situaciones, podemos ver muchos versículos. Pero lo esencial de todo es que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios amó. La esencia natural de nuestro Creador es el amor. Y dice Pablo en Corintios capítulo 13, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuene o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logre trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. ¿Qué es la esencia? Jesucristo dijo, Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán que son mis discípulos. ¿Cómo? Si tuvieses amor los unos por los otros. Y es el amor el distintivo, es el amor, el parámetro, es el amor, la regla, es el amor, la seña de que somos discípulos de Cristo. El amor en todo lo que tiene que ver con sana doctrina, que tiene que ver con la sana enseñanza, que tiene que ver con las buenas acciones, que tiene que ver con un sinnúmero de cosas, actitudes, pensamientos, acciones y todo lo demás. Claro que sí, pero a veces creo que estamos olvidando en ese sentido el orden y entonces cuando nos concretamos o cuando podemos solamente dirigirnos en una dirección, entonces ¿qué es lo más seguro que pase? Lo más seguro es que tengamos una situación como la que explicó nuestro Señor. La historia de la pecadora arrepentida que unge los pies de Jesús y los lava con sus lágrimas es exclusiva. Esto es algo que se me olvidó mencionar. Solamente aparece en el Evangelio de Lucas. En este relato podemos observar cómo se debía atender a un invitado especial en la casa de un judío de la época de Jesús. Analizaremos cómo una persona realmente agradecida lo demostrará sin importar el qué dirán. También podemos ver cómo a veces por guardar la apariencia no se le rinde el verdadero culto a Dios. Finalmente observaremos que un culto agradable a Dios es por supuesto de beneficio para nuestra propia vida. Seguramente usted ha oído expresiones como antes agradece que vine al culto, tenía yo tantas cosas por hacer, tantas ocupaciones, a duras penas traigo la Biblia al culto. ¿Te has fijado? Muchos de nosotros vamos y mira, la Biblia puede ser el libro o puede ser a través del medio electrónico, como sea, pero que tengas la Biblia, que sepas tú dónde estás, lo que estás escuchando y que compruebes tú que lo que está hablando la persona que está ahí predicando sea lo que realmente dice la Biblia.
Y bueno, empieza ahí hablando el pasaje acerca de lo que el fariseo cuando invitó a Jesús. Pero quiero ir un poquito más adelante, para no extenderme tanto. Y quiero ir directamente a la actitud que tuvo la mujer. Dice: al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, por supuesto que una mujer como esta no estaba convidada a la casa de un fariseo. Eso poco le importó a esta mujer. Ella desde un comienzo sabía que sería criticada, rechazada, humillada, incluso tal vez hasta podría haber sido golpeada, pero poco le importó eso. Se enteró quizá por lo pequeño del pueblo y porque sería todo un acontecimiento que Jesús cenara con un hombre sin lugar a dudas importante de la región. Algo había en el corazón de esta mujer que la movió a hacerse presente, aún sin ser invitada. Y lo más sorprendente, ella no venía a pedir un favor. Ojo con esto. Ella no venía a pedir un favor. No vino y solicitó. Fíjate. Ella no venía buscando un beneficio personal. Ella venía a dar. Ella venía con gratitud a ofrendar, a reconocer la majestad del ilustre invitado. ¿Quién sería Jesús para esta mujer? En el interior de esta mujer Jesús ocupaba un lugar muy importante, sin dudarlo, el primer lugar. Quizá ella no había tenido la oportunidad de brindar el reconocimiento merecido a Jesús, pero ahora escucha que hay una gran ocasión para hacerlo y no duda en hacerlo. Que esta mujer en particular, conocidísima como pecadora, tuvo el valor de entrar en casa de un estricto fariseo, sí que era algo extraordinario. El único modo de explicarlo es suponer que la urgencia que ella tenía de expresar su gratitud a Jesús era tan irresistible que nada pudo detenerla de hacer lo que ella quería hacer. Voy a hacer aquí una pausa para mencionar algo que ocurrió hace unas horas. Mi esposa y yo, mi familia, tenemos la costumbre de que cuando alguien en la familia cumple años, casi siempre llamamos por teléfono y cantamos las mañanitas. Es solamente algo así. No se trata ni de que, oigan, no, y usted celebra, no se trata de nada de eso. Lo hacemos con un gesto, como un gesto de amabilidad, como un detalle de cariño, de amor. Y bueno, hoy cumplió el año su hermana de mi esposa. Ella vive en Toluca, aquí en la capital del Estado de México. Nosotros estamos en Puebla, como podrás ver ahí cada vez que publico. Y bueno, le habló por teléfono a mi esposa y después de ya haber felicitado y todo lo demás, que Dios te bendiga, que te guarde, que todo eso, y ella me encantó mucho lo que ella dijo. Dice: hermana, pues nosotros tenemos que dar gracias y celebrar cada día, no importando que sea o no cumpleaños, y debemos dar gracias a Dios porque de verdad, con este tiempo de aflicción, este tiempo de pandemia, este tiempo de que hemos ya hablado al respecto, es un tiempo de verdad que nos coloca en una situación, o una circunstancia difícil, cualquiera que sea la reacción o la situación con que tú la estés enfrentando. Pero lo cierto es que es difícil vivir así, es difícil en esto que no estábamos acostumbrados. Y bueno, me llamó la atención eso, de ese sentido de gratitud. No tenemos que esperar a que cumpla años, y esto es muy cierto, de verdad, porque cada momento, en cada instante, en cada día, hay que dar gracias a Dios, y cada día nos presenta la oportunidad de mostrarle a Dios a través de diversas formas nuestra gratitud. En la sociedad del primer siglo, tanto en la judía como en la griega, y un poco menos en la romana, las mujeres respetables estaban confinadas al espacio privado de sus casas. El espacio público era dominio de los varones. Las mujeres podían salir a dicho espacio solo si iban debidamente acompañadas de su esposo o de un varón de la familia. No estaba bien visto que un varón hablara públicamente con una mujer. Ella trajo un frasco de alabastro con perfume. Nada es demasiado bueno para ofrendarlo a Jesús. Alabastro, piedra blanda y fina, especie de mármol traslúcido. Con ella se hacían frascos y nazas destinadas a guardar perfumes. Aunque después se fabricaron de otros materiales, siguieron llamándose vasos de alabastro. La mujer no vino con las manos vacías. Ojo con esto.
y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno presentará su ofrenda conforme a la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. Era una ordenanza ya en el Antiguo Testamento. No ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no cuesten nada. ¿Te acuerdas lo que leímos ahí? No quieres sacrificios que yo haría. Lo mejor para él. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Lo cierto es que aquella mujer sintió la necesidad de traer una ofrenda de acción de gracias a quien había sido el instrumento en el cambio de su vida, y estando detrás de él a sus pies, en ciertas ocasiones de carácter formal, los judíos para comer se recostaban en divanes con los pies descalzos y alejados de la mesa. De ese modo la mujer pudo acercarse a los pies de Jesús. Llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos. ¿Por qué lloraría esta mujer? Lo más probable es que estuviese compungida de corazón por la gratitud que la embargaba. Las lágrimas no siempre son señal de dolor, duelo o tristeza, también lo son de profunda alegría. En realidad es vencida por la emoción. Se puede suponer que un pesar abrumador por el pecado del pasado se mezcla con una profunda gratitud por el sentido presente de perdón. Eso debió ser bochornoso, que en una cena de atención a un invitado especial se aparezca una no invitada a llorar. Impulsivamente ella hace lo que en aquellos días ninguna mujer debía hacer en público: se desata la cabellera. Hablaba yo de las costumbres, de las tradiciones culturales de aquel tiempo. Entonces, inclinándose con el cabello suelto, mientras sigue llorando continuamente, sigue secando los pies de Jesús. El pelo suelto era una señal de desvergüenza entre las mujeres judías. El día de la boda las mujeres se sujetaban el cabello y nunca más volvían a llevarlo suelto en público. Si la mujer lo soltó a los pies de Jesús, nos deja ver a qué altura había llegado esta mujer en su adoración a Jesús. Había olvidado o ignorado a todos los que la rodeaban, excepto al propio Jesús. Generalmente los pies estaban llenos de polvo, pero ya la mujer los había lavado y secado. Había llegado hasta esa casa para ungir a Jesús con perfume costoso y fragante, no solamente con aceite de oliva común. Si la vergüenza, entendida en el sentido positivo, como conciencia de la propia reputación, era considerada como el mayor honor de las mujeres, esta mujer cae en la categoría de desvergonzada. En aquel contexto social, eso era lo peor que se podía decir de una mujer, y todo lo que ella hace muestra su desvergüenza. Se introduce en una casa de un hombre honorable y en una comida de varones. Toca a un varón y le besa los pies. Se suelta el pelo delante de todos. Da rienda suelta abiertamente a sus emociones. 4 detalles, 4 características que ocurrieron con la mujer y que es importante porque cuando uno llega a los pies de Jesús, cuando uno se postra a los pies de Jesús, uno olvida cualquier situación, cualquier circunstancia social, cualquier impedimento que te lleve a decir: es que esto no lo puedo o no lo puedo hacer. No, estás ante la presencia del Rey de Reyes, y uno, por eso dice David, Dios se agrada de un espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios de esa manera, independientemente de todo nuestro pasado, independientemente de los errores que seguimos cometiendo a diario, y esto es algo que voy a tocar al final, porque hay ocasiones en que ya nos vestimos con ese manto de religiosidad y pensamos que ya, como la historia que ahorita todavía vamos a analizar. Cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo para sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, porque es pecadora. Las críticas no faltaron, alguna como la del fariseo no salió de su pensamiento, pero quien escudriña la mente y prueba los corazones le escuchó. El fariseo se siente herido en su sentido de decencia por el hecho de que Jesús tolere tal conducta de parte de ella. Se ha estado preguntando Simón si Jesús realmente es un profeta. Está convencido de que si Jesús hubiera sido profeta,
inmediatamente habría tenido discernimiento en cuanto al carácter de esa intrusa de baja categoría, esta pecadora. Habría despedido a esa mujer de reputación infame. Ninguna mujer respetable de esa época haría tales cosas en público. Pero Jesús demuestra que las convenciones o los convencionalismos sociales lo tienen sin cuidado. Él ve mucho más allá de las apariencias. El fariseo no ha visto realmente al ser humano que está a los pies de Jesús, solo ha visto a una persona que él considera doblemente despreciable por ser pecadora y por ser mujer. El fariseo realmente no conocía ni entendía a Jesús. Simón era un hombre común, no debe confundirse con Simón Pedro, ni con Simón el celote, ni con Simón el padre de Judas Iscariote, ni con Simón de Cirene, con Simón el curtidor, ni siquiera con Simón el leproso. Jesús le muestra que realmente es un profeta al responder a lo que Simón estaba pensando, al demostrar que sabe muy bien que la mujer es una pecadora y al dar a Simón una lección. Y él le dijo: el dueño de la casa siente curiosidad por saber de qué se trata. El fariseo del relato se dirige a Jesús llamándolo maestro, lo cual muestra que lo considera un igual. Ningún fariseo invitaría a comer a alguien a menos que fuera de su mismo nivel y por tanto digno de compartir su mesa. Al ser Jesús un maestro y un profeta, es decir, un religioso, gozaba del respeto y la consideración de los fariseos y de otros grupos socialmente honorables. Y empieza a relatar la parábola del acreedor con sus dos deudores. Y respondiendo Simón dijo, cuando le preguntó Jesús cuál de ellos lo amará más, pienso que aquel a quien perdonó más. Él le dijo, rectamente has juzgado, una alegoría o un ejemplo de lo que estaba ocurriendo. La pecadora es el deudor mayor, el fariseo es el deudor menor. Dios es el acreedor. Las sumas de dinero debidas son los pecados ante Dios. La imposibilidad de pagar es la imposibilidad del ser humano de salvarse a sí mismo. El énfasis de la parábola no está en el arrepentimiento, sino en la gratitud del perdón. La libertad absoluta que tiene el acreedor para perdonar a los deudores refleja la libertad absoluta de Dios para perdonar a los pecadores. El arrepentimiento necesario para recibir el perdón no aparece en la parábola, en las que se habla más que nada de las consecuencias del perdón. Jesús resuelve la duda de Simón. Conoce a esta mujer y su pasado y su presente condición. Aún sabe lo que Simón se ha estado diciendo. En consecuencia, él sí que es un profeta, y más que un profeta. En realidad, él es quien discierne las intenciones de la mente y el corazón, llamando la atención del fariseo hacia los actos de la criticada mujer. Le dice, entré a tu casa, dijo Jesús, sin siquiera añadir cómo podía haberlo hecho por invitación tuya. Enseguida el maestro revela ante todos el mezquino tratamiento que ha recibido de su anfitrión. Este había omitido las acostumbradas evidencias de hospitalidad, todas las formalidades que, como todos sabían, debía otorgarse a un invitado de honor. Simón no había proporcionado agua para lavar los pies de Jesús. El calzado no era más que unas suelas sujetas a los pies con correa, por lo que los pies estarían llenos de polvo, así que el anfitrión echaba agua a los pies del huésped de honor para limpiárselos y refrescárselos. No le había dado la bienvenida con un beso. El anfitrión, al recibir en su casa a un rabino distinguido, como señal de respeto, ponía la mano en el hombro del huésped y le daba un beso de paz. Eso jamás se omitía en el protocolo de la cabeza. No había ungido la cabeza de su invitado ni siquiera con aceite de oliva barato. También se podía rociar sobre la cabeza del invitado un poco de esencia de rosas, o al menos se quemaba un poco de incienso aromático en honor al huésped. Así que definitivamente la recepción había sido fría, con aires de superioridad, yo dije autosuficiencia. El fariseo había sido deliberadamente descortés con su invitado, y esa actitud contrastaba visiblemente con la de aquella mujer. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. La traducción Reina Valera, siendo fiel a la forma literaria griega, no lo es al sentido del texto en este pasaje, pues nos quedamos con la sensación de que el amor de la mujer es la causa, la razón de su perdón. Una traducción alternativa de la palabra griega oti, que una en las dos partes de la primera declaración del perdón a la pecadora. La traducción usual de esta conjunción es ¿por qué?, pero también se le puede reducir como por tanto. Así se arreglaría el problema, quedando la frase como sigue:
fueron perdonados sus muchos pecados. Por tanto, o sea, como secuencia de haber sido perdonado, por tanto, amo mucho. El amor no sería la causa del perdón, sino como consecuencia, como en la parábola y en la otra parte del versículo, pero a quien poco es perdonado, poco ama. La NBI es muy clara al traducir: por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Ahora, si entendemos que el amor que muestra la mujer hacia Jesús no es causa sino la consecuencia del perdón, lo que Jesús enseña es que el desborde de amor es resultado del hecho de estar consciente de haber sido perdonado. El gran amor mostrado es una evidencia de que se ha recibido mucho perdón. El amor es una prueba de que se ha recibido una multitud de perdón cada día. Jesús hace algo inaudito en esa cultura al comparar al varón honorable con la mujer desvergonzada, y más aún al mostrar que ella sale ganando en la comparación. Para Jesús no importa ni el género, ni el estatus social, ni el honor ante el mundo, ni siquiera la condición de pecado. Lo que importa, y por eso quise leer al principio esos pasajes, lo que importa es el amor. La enseñanza de la parábola es que el perdón es otorgado por la misericordia del Acreedor, por pura gracia, sin mérito alguno de parte de los deudores. Dios en Cristo abraza a esta mujer arrepentida con sus brazos de amor protector, amor adoptivo. Jesús declara públicamente: tus pecados te son perdonados. Los que estaban juntamente a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Esta afirmación de Jesús provocó resentimiento en el corazón de quienes estaban reclinados a la mesa con él, la mayoría de los cuales probablemente fueran fariseos. Decían consigo mismos: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Con razón no lo habían atendido como es debido, es que no sabían quién era Jesús, o si lo sabían, lo pasaron por alto. Jesús pasa por alto lo que está ocurriendo en los corazones de estas personas autosuficientes. Lo voy a repetir: en los corazones de estas personas autosuficientes. Pero sí toma en cuenta a la mujer. Es a ella, cuando la despide, que dirige su observación maravillosamente consoladora: tu fe te ha salvado, vete en paz. Y solamente para concluir, Simón se consideraba justo, perdonado, si es que alguna vez sintió la necesidad de perdón, y miraba a la mujer como pecadora sin perdón. Jesús muestra que por su falta de amor es Simón quien da muestra de no haber sido perdonado, mientras la mujer se regocija en la libertad de culpa que ha recibido como un don de la gracia de Dios. El culto agradable a la presencia del Señor es el culto que se le ofrece de corazón, sin intereses personales, sino como un fruto de alma agradecida por todas las bondades recibidas de parte de Dios. No debemos estar atentos a las críticas que otros hagan de nuestra forma sincera de acercarnos a Dios, con tal que el Señor les sea agradable. Lo demás no interesa. Jesús se cuidó de dejar bien en claro que la aprobación de Dios no pasa por el prestigio social o religioso, ni por las obras de la ley, ni por el género, sino por la fe que actúa en el amor. El amor es lo más importante para un Dios cuya característica principal es ser precisamente amor. La igualdad de género se evidencia en la forma en que Jesús trata al fariseo y a la mujer. Él no hace distinción entre varones y mujeres, ni acepción de personas. Esto es lo que habla Pablo allá en Gálatas capítulo 3 versículo 26. Dice que ante la cruz ya no hay varón ni mujer, ni griego ni esclavo, y etcétera. Ahí sigue hablando. ¿Sí? Todos somos unos, todos estamos iguales ante la presencia de Dios. Él no hace distinción entre varones y mujeres, ni excepción de personas. Para Dios no existen las diferencias que parecen tan importantes en la sociedad humana. Esta es una de las cosas que Jesús vino a mostrarnos y que la sociedad y también las iglesias tan a menudo olvidan. En lo referente a nuestros semejantes, la práctica del cristianismo no excluye las buenas costumbres sociales, hospitalidad, bondad, entre otras. Aunque esto no se enseña directamente aquí, está ciertamente implícito. Los cristianos a veces somos muy descorteses.
nos muestra esta sección cómo debemos tratar a los caídos, a los arrepentidos, en lo referente con nuestro Salvador, qué tanto le ha perdonado el Señor. Nos comportamos en nuestro culto congregacional como el fariseo o como la pecadora, y esto es algo que deberíamos considerar y deberíamos de aplicar y sobre todo vivir en nuestras vidas. Y solamente ya para terminar voy a hablar de dos textos. Dice Pablo en Romanos capítulo 12 versículo 1: por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, fíjate, es exactamente la misma temática, el mismo contexto. Dice, por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, o sea, porque Dios ha tenido una gran misericordia para nuestra vida, dice, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Lo voy a leer en la Reina Valera. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por eso, hermanos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada, así es como se le debe adorar. Y aquí hago una pausa. La indicación personal, individual para cada uno de nosotros es, primero, hemos recibido misericordia, de gracia recibimos, gracia damos. Ahora, es bien importante considerar que no lleguemos al punto de la autosuficiencia. Nunca va a haber, no nos alcanza la vida para de veras agradecer a Dios todo lo que ha hecho. Los pasos de oír, creer, arrepentirse, confesar, ser bautizados son los pasos iniciales para entrar en el camino, si es cierto, dentro de la presencia de Dios, estar llenos del Espíritu Santo y que nuestra situación sea diferente. Pero eso no creas que ya nos salvó o ya nos hizo salvos para siempre. No, porque la Escritura también es bien clara al respecto. Pedro habla de esto, ¿no? Cuando dice que la puerca se vuelve a revolcar, etcétera, etcétera. O sea, esto es un claro indicio de que nosotros tenemos que cuidar la santidad delante de Dios. ¿Qué significa eso? Pues lo que significa lo que Juan dice en capítulo 1, primera carta, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, y esto nos alcanza a todos. No es nada más para las rameras, o no es nada más para las pecadoras, como en aquel tiempo ocurría. No solamente para los que no, es para todos. Es para todos. Y no hay ni porque sean más grandes ni porque sean más pequeños. Duele bastante ver cómo es que nosotros no consideramos esa situación, que a final de cuentas el que perdona, el que nos otorga su gracia es Dios y no nosotros. Nosotros debemos ser los instrumentos para conducir a los demás hacia la gracia de Dios, hacia el perdón de Dios, hacia la humildad en Dios. Y no entiendo cómo una y otra vez seguimos con ese afán de estar criticando, de estar jugando, de subir imágenes en Facebook diciendo este se va a ir directo al infierno. No, o sea, ¿qué ganamos con eso? Eso no es la situación. Eso no. Lo primero que me corresponde a mí es hacer esto. Por eso, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, porque Dios ha tenido misericordia para mí, para mi vida primero, que presentéis nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Cómo es un sacrificio vivo? Un sacrificio que se mueve, que está en activo, un sacrificio que no entra en la esfera de la comodidad, que no se dedica nada más a publicar, se dedica a hacer algo más que eso. Si ahorita es una gran ventaja esto de las redes sociales, qué bueno, pero no es lo único. Hay muchísimas cosas más por hacer. Un sacrificio vivo, santo. La palabra santo solamente tiene que ver que somos apartados para Dios. Si somos apartados para Dios, obviamente estamos apartados de las costumbres, de las situaciones, de las circunstancias, de todo aquello que significa pecado que hay en el mundo. Un sacrificio vivo, santo, agradable. Y yo creo que a veces olvidamos esto. ¿A quién queremos ser agradables? ¿Queremos ser agradables a Dios o queremos ser agradables a nuestro predicador, a nuestros hermanos? ¿Queremos ser agradables a lo que digan los demás, a los que hablan de tanta doctrina? No. Tenemos que ser agradables a Dios. Porque dice, ese es vuestro culto racional. Ese es el verdadero sentido de la adoración. Cuando uno puede hacer esto a través de su propia vida, individualmente hablando, en familia, en la sociedad, entre las amistades, entre todo, entonces esto se refleja también en la iglesia.
Y entonces nos dejamos de tener problemas en cuanto a si quieren ir o no quieren ir, y que estos tiempos, y que la gente no va a regresar si no presentamos un sacrificio vivo, si no somos capaces de adorar a Dios como dice David, con un espíritu quebrantado, con un corazón contrito y humillado. Mira, haya o no haya esta contingencia, haya o no haya la situación, o sea, va a haber cosas que no vamos a hacer. Ahora, la segunda parte que nos corresponde es, y hablaba yo del sacrificio vivo, es estarnos moviendo, es en lugar de juzgar, en lugar de criticar, en lugar de estar señalando los errores de los demás, ¿por qué no nos dedicamos a hacer lo que nos corresponde? Siempre he pensado, Pablo dice ahí en Hechos capítulo 17, versículo 10, Pablo estaba enardecido, y la traducción estaba enojado, estaba airado, estaba en verdad, estaba emocionalmente, estaba afectado por la idolatría que había en aquel lugar. Sin embargo, cuando él tuvo la oportunidad de hablar, ¿qué hizo? Imagínate si hubiera habido redes sociales, de inmediato hubiera subido a la red social: hoy estuve en el Areópago de Atenas y tienen tantos dioses, y ¿a poco los van a salvar? ¿A poco esos dioses? Pues es ilógico, es incongruente esa situación que se plantea. De verdad, da hasta risa, da hasta pereza, me da hasta flojera ver esas publicaciones que dicen que esto, pues sabemos que no. Ahora, el asunto no es señalar, el asunto es qué vamos a hacer, y deberíamos hacer, y ya con esto quiero terminar, deberíamos hacer lo que hizo Pablo. Tienen una inscripción al Dios no conocido. Con el mundo. ¿Sabes qué? Ustedes, qué bueno que seas religioso, qué bueno que esto y que el otro, y que estos y que esto y que el otro, qué bueno. Pero ¿sabes qué? Te vengo a hablar de este Dios, lo que hizo Pablo. De este quiero hablarles. Y luego que dijo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si él necesitara de algo, pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Esa es nuestra misión: hablar del Dios verdadero. De lo demás, que se ocupen otros. Eso no me interesa. Que si son esto, que si son lo otro, que si son aquellos que no, eso no me interesa. Me interesa que la gente conozca al Dios omnipotente, al Dios universal. Me interesa que cuando una vez que se interesa en conocer, entonces sí guiarlos a través del estudio de la Escritura al camino conducente, al camino que Jesús estableció: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Pero todo de acuerdo a eso, porque si no, en cuanto nos descuidamos, ya somos Simón el fariseo. Y ya estamos cuestionando a Dios, ya estamos cuestionando a Jesús. Si supiera la clase de mujer con el que le está ahí a sus pies, ya la hubiera rechazado. No. De gracia recibimos, gracia damos. Un discípulo analiza, observa, vive la gracia y el perdón de Dios. Esa será mi oración. Gracias a aquellos que se conectaron, gracias otra vez por estar aquí. Y bueno, como cada día, por la gracia de Dios, estamos aquí a las 2:30 de la tarde. Mañana, recuerden, mañana es día domingo, día de reunirse, aunque sea en línea, pero día de reunión. Estaremos transmitiendo alrededor de las 10:20, 10:30, porque iniciamos el culto con nuestros hermanos allá en Altamira, Tamaulipas, y me toca la predicación por ahí de las 10:20, después de cantar alabanza, hacer oraciones, toca la predicación, y a esa hora, si es posible, si nos permite la gracia de Dios, por aquí estaremos 10:30, y ya el jueves reanudamos en el horario que ahora hemos establecido, 2:30 de la tarde. Mientras tanto, que tengas un excelente fin de semana, y mañana un día para adorar a Dios con un corazón contrito y humillado. Que Dios te bendiga.